Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo. Esto es Ven Sígueme con Anthony Aliaga. Y este año 2026 estamos estudiando el Antiguo Testamento. Esta es la lección número 7, el cual titula Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, lo que corresponde del lunes 9 al domingo 15 de febrero, y estudiaremos los capítulos del 6 al 11 del Génesis y el capítulo 8 del libro de Moisés en la Perla de Gran Precio. También recordarles que este es un recurso complementario a nuestro estudio personal y familiar de las Sagradas Escrituras y los manuales oficiales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sin más preámbulo, empecemos. Bien, haremos esta introducción acerca de las dispensaciones. De hecho, hasta las clases anteriores habíamos visto la primera y la segunda dispensación. Recordemos rápidamente que la primera dispensación se suele llamar la dispensación de Adán. Se le pone el nombre del primer profeta de esa dispensación. En esta tenemos 6 generaciones, a su hijo Set. Luego está Enos, Cainán, Mahalalel y Jared. Luego hubo un tiempo aproximado de apostasía donde la gente de forma generalizada decide rechazar el Evangelio de Jesucristo. El Señor decide retirar parcialmente, casi totalmente, su Evangelio para que la gente viera la necesidad nuevamente de un profeta y decide llamar luego de ese tiempo a otro profeta. En este caso, la segunda dispensación, y el profeta que fue llamado fue Enoc, el cual consta de solamente 3 generaciones, que serían Enoc, Matusalén y Lamec. Recordemos que Enoc fue el profeta que fue llamado. Al inicio él no se sintió capacitado para hacerlo, pero el Señor lo preparó y andó con el Señor de tal manera que con el tiempo y en su predicación y con los seguidores de Jesucristo lograron edificar una ciudad santa llamada Sión. Ellos fueron justos, fue una ciudad ejemplo que con el tiempo el Señor se los llevó a vivir con él. Luego, antes, durante y después de este episodio de la ciudad de Sión, el Señor también trasladaba, así como a Enoc y su ciudad, trasladaba personas justas. Pero se hizo una excepción en ese momento con Matusalén, ya que por medio de él iba a salir Noé, que en este caso sería su nieto, ¿no? Luego de Matusalén tuvo a su hijo Lamec, y junto con Lamec termina esta dispensación, ¿no? Ya que creo que todos recordamos en la época de Noé, pues la maldad se había generalizado nuevamente en toda la tierra. Entonces hubo también una época de apostasía, también aproximadamente de 100 años, pero luego de ello el Señor decide llamar a Noé, su profeta, para que pudiera predicar el Evangelio. Pero en esta ocasión es especial, ya que, como vamos a estudiar, prácticamente todos rechazaron el Evangelio excepto 8 personas. La dispensación de Noé consta de 10 generaciones, de 10 profetas. Tal es el caso de su hijo Sem. Luego tenemos a Arfaxad, Sala, Heber, Peleg, Reu, Serug, Nacor y Tari, quienes vamos a también mencionar y analizar en esta clase. Algo que también debemos recordar es que Noé vivió aproximadamente 950 años. A la edad de 600 años es que se produce el diluvio. Recordemos también que su primer hijo fue Jafet, el mayor, luego Sem y luego Cam, sus 3 hijos, de los cuales Sem llega a sucederlo en la responsabilidad profética. Vamos a ver también qué sucede con Jafet y con Cam. Se nos menciona en la Biblia y en la Perla de Gran Precio. Esta imagen nos ayuda también a dar un preámbulo de lo que son los otros profetas y las otras dispensaciones que también vamos a estudiar con bastante detalle. Bien, ahora con este preámbulo estamos listos para iniciar el estudio de Génesis capítulo 6 y Moisés capítulo 8. Leeremos los primeros versículos, en el caso del Génesis 6, los 3 primeros versículos, y de Moisés 8, los 12 primeros versículos. Mientras leamos el Génesis 6, vamos a responder estas 2 preguntas. ¿Qué quiere decir los hijos de Dios y las hijas de los hombres?
y que quiere decir que serían sus días 120 años. Empecemos. Dice, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí esposas, escogiendo entre todas. Es decir, no tuvieron, digámoslo así, como un filtro, lo que hoy en día llamamos yugo desigual, es decir, un miembro, varón, mujer de la iglesia, con una persona que no vive el Evangelio. El detalle es que esto se empezó a generalizar en casi todos. Bueno, como veremos, pues Noé, después de su predicación, al final todos deciden rechazar y solo logran salvarse 8 personas, ¿no? Que en este caso serían Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. Entonces, quizás no es necesario ir muy lejos para ver y saber que casarse de esa forma es muy triste y muy difícil, ¿no? De hecho, hasta está comprobado científicamente, bueno, psicológicamente, de que siempre es más recomendable y mucho mejor de que en el matrimonio, pues, ambos cónyuges sean de la misma religión, ya que la probabilidad de éxito del matrimonio y como familia es muy alta, ¿no? Pero cuando son de distintas religiones o uno es de una religión y el otro no, se hace más complicado. Y creo que no es necesario pensar o buscar este dato, solamente ver a las personas que nos rodean y ver que sí, efectivamente es muy complicado, ¿no? En el capítulo 6 y el versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y serán sus días 120 años. Bien, aquí hay dos acepciones. Primero, muchos eruditos han interpretado esto, lo cual es correcto, pero no es la única. De que el hombre, y efectivamente después de Noé y sus 3 hijos, las personas ya no vivieron tantos años, ¿no? Como 800 años, 900 años, 700 años, sino que incluso hasta hoy en día las personas llegan como máximo y en promedio hasta 120 años, ¿no? Lo cual es correcto, pero no es la única excepción. El otro detalle es de que en este momento, mientras Noé recibía la revelación y fue ordenado a predicar el Evangelio como profeta del Señor, es que efectivamente esa predicación duró 120 años. Fíjense, 120 años en los cuales Noé fue totalmente rechazado. Todas las personas decidieron rechazarlo y estamos seguros que fue un tiempo prudencial para simplemente dar por sentado que en este caso, esa generación, la humanidad, había decidido rechazar a Dios de una forma bastante generalizada. Ahora leeremos Moisés capítulo 8, los 12 primeros versículos. Vamos a conocer un poquito más a Noé. Recordemos que el libro de Moisés en la Perla de Gran Precio es la restauración de la Biblia revelado a José Smith y nos da algunos alcances que nos ayuda a entender de una manera que de ninguna otra forma se podría. Leemos en Moisés 8. Y fueron todos los días de Enoc 430 años. Y sucedió que Matusalén, el hijo de Enoc, no fue llevado, a fin de que se cumplieran los convenios que el Señor había hecho con Enoc, porque él verdaderamente hizo convenio con Enoc de que Noé procedería del fruto de sus lomos. Y sucedió que Matusalén profetizó que de sus lomos nacerían todos los reinos de la tierra, mediante Noé, y se atribuyó la gloria a sí mismo. Y vino sobre la tierra un hambre muy grave, y el Señor maldijo la tierra con penosa maldición, y muchos de sus habitantes perecieron. Y aconteció que Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec, y después de engendrar a Lamec, vivió Matusalén 782 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Bien, entonces, haciendo una pequeña pausa, he leído hasta el versículo 7 donde Matusalén tenía esta misión. Él bien pudo, las escrituras nos dan a entender esto, que él era justo y que bien pudo irse con Enoc y la ciudad de Sion. Pero había una misión
por el cual él debía quedarse, y por medio de él iban a ser Noé para esta nueva dispensación, ¿no? Antes de él, antes de Noé, está Lamec, hijo de Matusalén, ¿no? Quien llega a ser padre de Noé, ¿no? Que dice lo siguiente: Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: este hijo nos consolará en cuanto a nuestro afán y el trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec después de engendrar a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y Noé tenía 450 años y engendró a Jafet, y 42 años después engendró a Sem, de la que fue la madre de Jafet, y a la edad de 500 años engendró a Cam. Bien, aquí están los tres hijos de Noé, el mayor Jafet, luego Sem y luego Cam, que también estudiaremos un poco más a detalle acerca de ellos. Y bueno, a modo de adelanto, Sem llega a ser quien sucede a Noé en la responsabilidad profética. Seguir al profeta del Señor nos proporciona seguridad espiritual. Ahora leeremos Moisés del capítulo 8, de los versículos del 13 al 30, y vamos a ir analizando. En Moisés 8, 14, 15 nos dice las hijas de los hijos de Dios. Leemos: y cuando estos hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de los hombres vieron que estas hijas eran bellas y tomaron para sí esposas según su elección. Y el Señor dijo a Noé: las hijas de tus hijos se han vendido, por lo que he aquí mi ira está encendida en contra de los hijos de los hombres, porque no quieren escuchar mi voz. Entonces, aquí se nos da un detalle adicional de lo que ya leímos en la introducción, y es de que incluso las hijas, en este caso las nietas de Noé, las hijas de Jafet, Sem y Cam, empezaron a contraer matrimonio con hombres que no eran del convenio, que no vivían el Evangelio. El Señor de alguna manera intentó que ellos también se unieran y vivieran el Evangelio, pero ellos decidieron rechazar. Y vemos cómo esto definitivamente se va generalizando y vamos entendiendo la importancia, y recalcar que en la iglesia, quizás más que nada para los que todavía no se han casado, de que sea alguien de que viva el Evangelio tal como lo vivimos y nos esforzamos nosotros por vivirlo. En el versículo 16 vamos a ver que Noé enseñó el Evangelio de Jesucristo también, como todos los profetas. Y aconteció que Noé profetizó y enseñó las cosas de Dios, aún como fue en el principio. Incluso Enoch, en la clase anterior, en las dos clases anteriores, nos indica de que desde Adán se predica el Evangelio. A veces pensamos que es desde Jesucristo o desde Moisés, pero no, esto siempre fue desde el principio. Y Noé no fue la excepción. En la 17 dice: y el Señor dijo a Noé: no luchará mi espíritu con el hombre para siempre, porque él ha de saber que toda carne morirá. Sin embargo, serán sus días 120 años. Y si los hombres no se arrepienten, mandaré las aguas sobre ellos, ¿no? Aquí justamente se hace esa aclaración de que no solamente el hombre ya no iba a vivir tantos años, 900, 800, 700, como los patriarcas, sino 120 años, lo cual es correcto, pero aquí le indica a Noé de que, bueno, se va a predicar 120 años, es un tiempo prudencial para que ellos se arrepientan, pero vamos a ver de que eso no llega a suceder. Ahora leeremos del 18 al 25. Y en aquellos días había gigantes sobre la tierra y buscaron a Noé para quitarle la vida, mas el Señor fue con Noé, y el poder del Señor reposó sobre él. Y el Señor ordenó a Noé según su propio orden, y le mandó que saliese a declarar su evangelio a los hijos de los hombres, tal como fue dado a Enoc. Y aconteció que Noé exhortó a los hijos de los hombres a que se arrepintieran, pero no hicieron caso de sus palabras. Y también después de haberlo escuchado, vinieron ante él diciendo: he aquí, nosotros somos los hijos de Dios, no hemos tomado para nosotros a las hijas de los hombres, no estamos comiendo, bebiendo y casándonos y dándonos en casamiento. Nuestras esposas nos dan hijos, y estos son hombres poderosos, semejantes a los hombres de la antigüedad, varones de gran renombre, y no hicieron caso de las palabras de Noé.
Y Dios vio que la iniquidad de los hombres se había hecho grande en la tierra y que todo hombre se ensoberbecía con el designio de los pensamientos de su corazón, siendo continuamente perversos. Y sucedió que Noé continuó su predicación al pueblo, diciendo, escuchad y dad oído a mis palabras, creed y arrepentíos de vuestros pecados, y bautizaos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tal como nuestros padres, y recibiréis el Espíritu Santo, a fin de que se os manifiesten todas las cosas. Y si no hacéis esto, las aguas vendrán sobre vosotros, sin embargo no escucharon. Y le pesó a Noé y se afligió su corazón que el Señor hubiese formado al hombre sobre la tierra, y se apesadumbró su corazón. Aquí hay algo interesante varias cosas interesantes que mencionar. En primer lugar, sí es cierto que todos somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos el potencial de llegar a ser como Él. Pero esto se ratifica cuando nosotros aceptamos el Evangelio de Jesucristo y ratificamos el derecho de ser hijos de Dios, llegar a ser como Él y recibir todas sus bendiciones. Hay una diferencia. Obviamente estas personas que decidían rechazar a Dios mismo por medio de su profeta Noé, dijeron una verdad que era de que sí, efectivamente son hijos de Dios, pero de que debido a su iniquidad eso no iba a ser duradero en ellos. Por el contrario, se entregaron más a la iniquidad y a las cosas perversas como indican las escrituras. Y pongámonos en un momento en el calzado de Noé y nosotros estamos predicando y siendo rechazados. Para los que hemos tenido la oportunidad de ser misioneros, hemos conocido el rechazo del Evangelio muchas veces, pero también hemos sentido gozo cuando este mensaje ha sido aceptado. Pero por otro lado, imagínense que seas rechazado continuamente y por todos, porque todos rechazaron a Noé. Es obvio y evidente que Noé se afligiría e iba a sentir un gran pesar. ¿Ves algo en la descripción de los días de Noé que se parezca a las condiciones de nuestros días? Y sí, efectivamente, el Salvador dijo que justamente antes de su segunda venida, el mundo iba a estar muy parecido a la época de Noé, ¿no? Fíjense que a Noé lo rechazaron todos, toda la humanidad había caído en una iniquidad, excepto 8 personas, como ya los mencionamos. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. El diluvio fue un acto de misericordia de Dios. Vamos a analizar los versículos del 5 al 13 del Génesis capítulo 6. Iremos respondiendo algunas preguntas también, ¿no? Cómo era el arca y algunos detalles acerca del diluvio. Leeré desde el versículo 4. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Aquí haremos esta aclaración, y tal como leímos en Moisés 8, recordemos que Dios en su estado de ser perfecto no puede arrepentirse, en este caso de su obra, ¿no? De hecho, el vocablo hebreo que representa esta palabra en realidad no es un arrepentimiento como ante una falta o algo que haya hecho mal, sino que simplemente él sintió pesar por la maldad que había generalizada. Como bien acabamos de leer, dice había mucha maldad, ¿no? Entonces, y es algo que también sucedió con Noé. Recordemos que muchas veces Dios mismo le da la oportunidad a sus profetas de compartirles sus sentimientos, sus pensamientos, y lo ha hecho en muchas ocasiones, ¿no? Y en estos momentos, pues Noé sintió el mismo pesar que sentía Dios mismo por la maldad, ¿no? Incluso Noé, vamos a ver que de alguna manera da a entender de cuestionarse por qué Dios creó al hombre, ¿no? Pero veremos que en su infinito amor el Señor siempre toma decisiones para que nosotros podamos
ser bendecidos, entender las cosas, tener ejemplos y contraejemplos que nos ayudarán en este camino. Y dijo Jehová: raerés de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿No? Recordemos y recalquemos, la Biblia ha perdido partes claras y preciosas y debido a la manipulación que ha tenido por muchos hombres sin inspiración, tiene algunas contradicciones. Pero lo que leímos en Moisés 8 nos ayuda a aclarar, ¿no? Que el que sintió el pesar fue Noé y que Dios estaba triste por las decisiones que tomaban sus hijos, ¿no? Y el título de nuestra clase: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa fue la razón por la que fue escogido como profeta. Viene de una descendencia especial que se esforzó siempre por vivir el Evangelio. Entonces, en esta situación se volvió todo muy polarizado. Noé, su descendencia y su ascendencia se esforzó por vivir el Evangelio, mientras que todos los demás cada vez degeneraban en la iniquidad. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su costado, y le harás piso bajo, segundo y tercero, ¿no? Tenía 3 niveles. El arca tenía una forma, digámoslo así, de caja. Y bueno, se espera que sea más grande, ¿no? Porque hoy en día tenemos la medida de longitud como el codo, que es muy probablemente muy pequeño en comparación al codo antiguo, al de la época de Noé, ¿no? Quizás no haya muchas diferencias, sí, pero de todas maneras el arca es más grande de lo que podemos diseñar con las medidas actuales. Y tenía 3 niveles, porque recuerden que debía entrar la familia de Noé y varias especies de animales. Ahora, ¿qué encuentras en el Génesis 6, 5, 13 que demuestre la tierna misericordia del Señor y su amor por las personas? Lamentablemente, y debido a que la gente degeneró en la incredulidad, pues se esperaba, y si ellos seguían, digámoslo así, multiplicándose, pues efectivamente su descendencia, si hasta ese momento ya habían degenerado en mucha iniquidad, imagínense la descendencia que iba a seguir, ¿no? Es por eso que fue necesario de que hubiera este diluvio, de que estas personas pues dejaran y se borrara su iniquidad, incluso siendo borrados ellos mismos por medio del diluvio, para volver a empezar junto con Noé y una nueva descendencia en la que las personas tenían la oportunidad, las nuevas generaciones por medio de Noé, hacer mejor las cosas y no degenerar tanto en la incredulidad. De esa manera se demuestra la tierna misericordia del Señor y su amor por las personas. Recordemos que habían aún muchas personas en la presencia de Dios que iban a nacer en esta tierra. Bien, terminaremos de leer el capítulo 6. Y yo, he aquí, yo voy a enviar un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi convenio contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, y tu esposa, y las esposas de tus hijos contigo.
y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de alimento para ti y para ellos. Y lo hizo Noé, así hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora leeremos el capítulo 7. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y a todo ser viviente que hice raeré de sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y entró Noé en el arca, y con él sus hijos y sus esposas, y las esposas de sus hijos, por causa de las aguas del diluvio. Bien, entonces se salvó alguna otra persona además de los que entraron en el arca, como nos acaban de confirmar: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. Otro detalle es que hubieron más parejas, a saber 7, de animales limpios que los animales, una sola pareja de animales considerados no limpios. Estos detalles de la diferencia entre lo que en esa época se consideraba animal limpio y no limpio, lo veremos en los capítulos del libro de Levítico. Pero hasta aquí podemos saber de que el Señor organizó todo para que los animales también pudieran fructificarse y multiplicarse nuevamente. Bueno, yo creo que es obvio y evidente que los animales marinos no era necesario porque todos vivían en el agua. Ahora leeremos el 10 hasta el 19. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 140 días y 140 noches. Imagínense a Noé, una vez que entra al arca con todos los animales, dice que él esperó 7 días y empezó a llover. Ahora, estas lluvias duraron 140 días, perdón, 40 días y 40 noches, ¿no? Fíjense cuánto tiempo Noé estuvo. Dicho sea de paso, en esos 120 años que se mencionó, en ese mismo tiempo también Noé construyó el arca. Entonces el arca fue construido en bastante tiempo, no fue tan rápido. Una vez que Noé, su familia y los animales entraron en el arca, esperaron 7 días a que empezara a llover y 40 días completos de lluvia, ¿no? Seguimos leyendo, dice: en este mismo día entraron en el arca Noé y Sem, Cam y Jafet, y los hijos de Noé, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos con él, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro, toda especie alada. Y vinieron a Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta tras él. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra.
Y prevalecieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había dejado de todos los cielos fueron cubiertos. Bien, entonces algo interesante es que menciona que todo totalmente fue cubierto, todo estaba cubierto de agua. Recordemos que en la creación fue así, todo estaba cubierto de agua. Muy probablemente, y es una de las teorías más aceptadas, es de que literalmente todas las nubes del cielo tuvieron que volver porque en la creación habían sido separadas, ¿no? Las aguas de arriba y las aguas de abajo. Para que esto pudiera ser cubierto totalmente, pues todo el cielo, las nubes, tuvieron que, en este caso, descender nuevamente en forma de agua, en estado líquido, obviamente, para que todo pudiera ser cubierto totalmente. Entonces, ¿cómo es posible que se inundara toda la tierra y el agua cubriera hasta las cimas de las montañas? Pues la única forma y la más probable es de que todas las nubes hayan tenido que descender en forma de lluvia. Ahora, ¿qué significado tuvo esta inmersión? Pues muchos concuerdan en que esto se representa el bautismo de nuestro planeta, el planeta Tierra, totalmente sumergido y limpio. Todos sabemos que al hacer la ordenanza del bautismo, todos nuestros pecados son totalmente limpios y esforzarnos por mantener nuestros vestidos limpios. De igual manera, la tierra fue totalmente limpia y después de esto, el agua, vamos a ver que el agua empieza a descender de tal manera que eh, nuevamente aparece la tierra seca. Vamos a ver ese proceso también. Las señales o los símbolos me ayudan a recordar mis convenios con el Señor. Acabamos de leer Génesis 7 y vimos todos los detalles acerca de este gran acontecimiento que es el diluvio. Vemos cómo el Señor guió todo desde el momento en que Noé, su familia y bueno, todas las especies, los animales entran al arca, desde que es cerrado, la lluvia de 40 días. También se menciona en la última parte de Génesis 7 que el agua prevalece 150 días. Bueno, vamos a ver de que en el Génesis 7 se menciona que Moisés y todos ellos ingresan el día 17 del segundo mes del año en el que él cumple 600 años. Y en el Génesis 8 vamos a leer que después de la lluvia, bueno, primero esperar 7 días, luego la lluvia de 40 días, luego el agua de 150 días, luego de que el agua empieza a descender eh, y espera Noé con todos los que estaban en el arca, pasa un poquito más de un año. ¿No? El segundo mes, a los 27 días del año que cumple Noé, 601 años, como menciona el Génesis 8, es donde recién el Señor les dice que salgan, ¿no? Entonces, fíjense estar todo un año en el arca, ¿no? Todo esto fue muy preparado. Obviamente Noé preparó todo, no solamente el arca, sino todo lo que, las provisiones y todo lo que tenía que ver con estar un tiempo considerable en el arca, ¿no? Vamos a leer, analizar Génesis 9 del 8 al 17, pero antes de ello vamos a leer estos 4 versículos del capítulo 8 que dice: Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, y decrecieron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Entonces, esta montaña se especula actualmente de que esté en Turquía. Eh, Se dice, según las escrituras, el lugar donde desembarcó Noé. No sabemos exactamente, recordemos y por revelación sabemos de que el jardín de Edén está en el continente americano. Obviamente Noé, al momento de
entrar al arca estuvo cerca de allí, pero luego no sabemos exactamente dónde desembarcó. Para por lo menos 150 días sí debe haber avanzado considerablemente. Y sí, muy probablemente en lo que conocemos hoy como Asia Menor, en las montañas de Ararat, fue donde desembarcó, ¿no? Si no fue ahí exactamente donde se dice que es la montaña de Ararat, fue cerca de allí, ¿no? Algo curioso que también podríamos mencionar es de que cuando Moisés ya sale y empieza de nuevo, ¿no? Junto con su familia, eh, estos famosos ríos, el Tigris, el Éufrates, estuvieron en el continente americano, cerca del jardín de Edén. Y cuando ya Noé desembarca y encuentra ríos similares a este, les pone los mismos nombres, ¿no? Entonces, para que haya esa aclaración, porque a veces hay una controversia en cuanto el río Éufrates actualmente existe en Europa y todavía se piensa que el jardín de Edén está por allá, ¿no? Pero con esta aclaración ratificamos de que el jardín de Edén está en el continente americano, solo que en el nuevo lugar donde desembarca Noé y su familia, ellos deciden poner los mismos nombres que conocían aquí en el lugar de allá, ¿no? Como estos famosos ríos. Y bien, bueno, en todo el capítulo 8 se menciona todos los detalles de en cuanto ya empieza el diluvio, las aguas, todo volver a la normalidad. Hay que mencionar también de que es importante saber de que obviamente este diluvio no dejó igual a la tierra. Necesariamente pasó muchos cambios, ¿no? Necesariamente la cantidad de agua aumentó. Entonces, y otro detalle es que en la última parte se menciona de que Noé, junto con su familia y por en señal de agradecimiento, ofrece holocaustos en el altar, ¿no? Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, ni volveré a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras permanezca la tierra, la siembra y la siega, y el frío y el calor, y el verano y el invierno, el día y la noche no cesará, ¿no? O sea que todo iba a haber y se iba a dar con regularidad. Ahora leeremos Génesis 9, los 6 primeros versículos, que dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y henchid la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estarán en todo animal de la tierra, y en toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve en la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para alimento, así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de manos de todo animal la demandaré, y de manos del hombre, de manos del prójimo de todo hombre demandaré la vida. El que derramare sangre de hombre, por el hombre de su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hasta la época del Nuevo Testamento con Jesucristo, efectivamente se consideraban animales limpios y no limpios, y que se evitaba el consumo, digámoslo así, por la forma en preparar los alimentos, de que tuviéramos que ingerir la sangre de los animales que se dio. Incluso esto se ratifica también en el Levítico, pero a partir del sacrificio expiatorio de Jesucristo eso ya no es así. Hoy en día esto se considera de que no es que ya no podemos comer sangre, quizás por ahí algún plato especial, pues quizás por preparación se consume un poco de esto, pero ya no está prohibido. Pero lo que sí se debe considerar es de que no debemos, y se le revela a José Smith, abusar de los alimentos, y sobre todo tener que abusar de sacrificar animales para que nosotros podamos comer, ¿no? Siempre con moderación. Y sobre todo, aún más se condena, por ejemplo, llamémoslo así,
porque lo llaman así, pero en realidad no es así. Este deporte le llaman al de el cazamiento de animales, cosa que Dios actualmente condena. Seguiremos leyendo hasta del 7 al 19. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí que yo establezco mi convenio con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está en vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, y que está con vosotros desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi convenio con vosotros y no será talada ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del convenio que yo establezco entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones perpetuas. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del convenio entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré de mi convenio que hay entre yo y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más aguas de diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré para acordarme del convenio sempiterno entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra, ¿no? Entonces, la frase aquí, aquel a quien he escogido, refiriéndose a Noé y también a su familia, ¿no? Y la marca, la señal que iba a ver en los cielos, como bien sabemos todos, el arco iris, que lo puso en señal, en pacto de que Dios no volvería a mandar un diluvio de aguas, que se considera también el bautismo de la tierra. También se dice que en la segunda venida, cuando el Señor venga en toda su gloria, será el bautismo por fuego de nuestro planeta. Ahora leeremos del 20 al 27. ¿Por qué maldijo Noé a Canaán cuando éste ni siquiera se encontraba presente? Esta parte también es bastante interesante. Leeremos, y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo también, bendito Jehová, el Dios de Sem y de Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Bueno, aquí esta parte es un tanto confusa. No se acepta del todo de que Noé necesariamente haya tenido que embriagarse. No es muy poco probable que esto realmente haya sucedido, en primer lugar. En segundo lugar, hay un simbolismo que, si bien es cierto, hay una parte literal, pero también este simbolismo tenemos que saber interpretarlo gracias también a la revelación moderna, y también debido a la manipulación que tuvo la Biblia, ¿no? Hay varias partes que vamos a acudir a la mención que se hace en el hebreo. Bueno, básicamente de que Noé no estaba precisamente desnudo, sino que la piel que se menciona tiene que ver con las túnicas, la ropa, la investidura. De hecho, en el hebreo se menciona la ropa de Adán, de que Cam lo que logra despojarle a Noé
es la túnica o ropa de Adán. Hoy en día conocemos, y para los que somos investidos, es de que Cam quería las investiduras para su hijo Canaán. Si bien es cierto y se sabe que Cam tenía el sacerdocio, su descendencia no iba a tener esa oportunidad. Adelantamos esta parte porque en el libro de Abraham, también en la perla de gran precio, se hace mención de que Cam se casa con Egiptus, quien era descendiente de Caín. Cam tenía el sacerdocio, pero debido a este casamiento, la descendencia, en especial Canaán, no iban a tener esta oportunidad. Y fíjense que, si bien es cierto, eh, esto pasó y fue uno de los motivos por el cual se hizo el diluvio, de que muchos miembros se casaron con personas fuera del Evangelio. El libro de Abraham da a entender de que Egiptus no era una persona mala, pero sí no seguía el Evangelio como realmente se debería. Ya vamos a estudiar esto más a fondo, pero lo que sí básicamente quería Cam, en resumen, era que Canaán tuviera el sacerdocio y bueno, las investiduras y todo lo que concierne a la salvación, pero no iba a ser posible. Entonces hay que tener en cuenta esto y bueno, la maldición que realmente se cumple y a modo de adelanto, y como lo menciona el encabezado del capítulo 10, es de que Sem, según la profecía de Noé, iba a ser quien sucedería a Noé en la responsabilidad profética. Jafet lo iba a acompañar. De hecho, los gentiles, aquí se hace la primera definición de gentiles, es decir, todos aquellos que no eran descendientes de Sem, y en especial los descendientes de Jafet eran lo que hoy en día conocemos como los antiguos europeos y asiáticos, eran descendientes de Jafet. En cambio Sem, los semitas, se quedaron ahí cerca, ¿no? Por Asia Menor, donde estaba no solamente el pueblo de Canaán, sino la tierra prometida que más adelante se conoce para el pueblo de Israel. Y bueno, Cam y su descendencia llegan a ser principalmente su descendencia el continente africano y por mucho tiempo sabemos que vivieron en servidumbre y esclavitud, ¿no? Cosa que hoy en día ya hay bastante tiempo donde esto ya no sucede, ¿no? Pero sí lo fue durante mucho tiempo. Y por favor, pues a la aclaración de que esto no hace, recuerden que aún así, desde el principio de los tiempos, Dios no hace acepción de personas y da la oportunidad a todos de vivir su evangelio. Ahora, ¿qué puede recordarte el arco iris? Fíjense que el Señor siempre usa símbolos para que nosotros podamos recordar los convenios que hacemos con Él y las promesas que Él nos hace, ¿no? Bueno, si bien es cierto, el arco iris es la promesa del Señor de que no habría más diluvio, también nos hace un recordatorio de que nosotros debemos esforzarnos por vivir siempre el Evangelio de Jesucristo y de esta manera de que nosotros podamos esforzarnos. Creo que todos alguna vez hemos visto un arco iris y lo bonito que realmente se ve, y es un recordatorio de que el Señor está dispuesto a tomar decisiones y ayudarnos a hacer convenios con Él. Seguir a Jesucristo es el único camino al Padre Celestial. Vamos a analizar el capítulo 11, los versículos del 1 al 9. Antes de ello, y a modo de preámbulo, vamos a analizar el capítulo 10, los versículos del 1 al 9. Y responderemos esta pregunta: ¿qué clase de hombre fue el fundador de Babilonia? Leamos. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer y Magog y Madai y Javán y Tubal y Mesec y Tiras. Y los hijos de Gomer, Askenaz y Rifat y Togarma.
Y los hijos de Javán, Elisa y Tarsis, Quitim y Dodanim. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim y Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila y Sapta y Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedam. Y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue poderoso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, y Erec, y Akkad, y Calne en la tierra de Sinar. Bien, si bien es cierto, y nuevamente tenemos que hacer una aclaración aquí en cuanto a esta traducción de la Biblia. Recordemos, la Biblia ha perdido partes claras y preciosas por la manipulación de hombres sin inspiración divina, ¿no? Acudimos a la Biblia hebrea, pero aún así siempre necesitamos y siempre se necesita la revelación moderna, y testificamos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días posee el sacerdocio, las llaves y toda la revelación por la cual se ha restaurado las escrituras de la Biblia, en especial la perla de gran precio. Y la aclaración es la siguiente, de que Nimrod, si bien es cierto, fue cazador, pero fue un hombre muy malo. De hecho, incluso se sabe por tradición de que sucedieron muchas cosas. De hecho, se considera el primer reino en la tierra, Babilonia. Nimrod tenía mucha facilidad de palabra. De hecho, también se dice de que Nimrod era cazador de hombres, pero lo hacía de una manera en la que convencía a los hombres a hacer el mal, cosa que obviamente Jehová condena, ¿no? Y así fundó Babilonia. Era una ciudad, un reino, todo lo contrario al Evangelio de Jesucristo, del cual vamos a ver que más adelante se construye esta famosa Torre de Babel, ¿no? Vamos también a leer del 10 al 25, que dice lo siguiente: se dividió la tierra en los días de Peleg. Vamos a leerlo. Y fue el comienzo de su reino Babel, y Erec, y Akkad, y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asur y edificó Nínive, y Rehobot, y Cala. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Y Misraim engendró a Ludim, y a Ananim, y a Leabim, y a Naphtuim, y a Patrusim, y a Casluim, de donde provinieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et, y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Gergeseo, y al Ebeo, y al Araseo, y al Cineo, y al Arbadeo, y al Semareo, y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, y Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Y los hijos de Sem, Elam y Asur y Arfaxad y Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz y Ul y Geter y Mas. Y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días se dividió la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Efectivamente, la revelación moderna confirma de que en esa época fue que se dio la división de los continentes. Recordemos también que es evidente que después del diluvio, y al recogerse en las aguas y nuevamente aparecer la tierra seca, la tierra ya no era igual, ya no era la misma, y esto permitió de que en un futuro no muy lejano, que es en la época de Peleg, que sucede de que los continentes se dividen, ¿no? Y a partir de ahí es lo que hasta hoy en día conocemos como el continente americano,
y apartado de Europa, Asia y África. Leeremos ahora sí el Génesis 11 y vamos a hablar un poco más acerca de la torre, de la famosísima Torre de Babel. Y dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se asentaron allí, y se dijeron los unos a los otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han mezclado y han comenzado a edificar, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bien, entonces esto es muy interesante. La Torre de Babel, ¿no? En realidad todo esto fue planeado por Nimrod. De alguna manera él quería demostrar de que podía llegar a ser como Dios, bajo el pretexto de que querían acercarse a Dios, pero en realidad él quería demostrar otras cosas que hacían que Nimrod fuera vanagloriado. Bueno, el Señor, en vista de esto y en vista de que podría causar confusión con la gente, porque la única forma de llegar a Dios y realmente llegar a ser como ellos es por medio del Evangelio de Jesucristo. No cualquier cosa humana o cualquier cosa terrenal podría llevarnos de vuelta hacia Él, como lo pensaron con la Torre de Babel, sino solamente por medio del Evangelio de Jesucristo. Bien, entonces ya sabemos el desenlace, pues Jehová decide confundir los lenguajes. Aquí también podemos traer a mención lo que sucedió con Jared, el hermano de Jared y sus amigos, donde ellos imploraron, como se menciona en el libro de Éter, en el libro de Mormón, de que rogaron al Señor de que no confundieran sus lenguas. Hay una pregunta también muy recurrente, es de que ¿qué lenguaje hablaban las personas hasta ese momento? Pues hablaban el lenguaje de Adán, o también conocido como lenguaje adámico, que muy probablemente era muy parecido al lenguaje de Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo. Pero este lenguaje perduró con Jared, su hermano, y los que lo siguieron y fueron traídos a América. Y bueno, después de eso ya no hubo más. Se dice que es el lenguaje que volveremos a hablar en la época del milenio. También se menciona en el Antiguo Testamento, y que tendremos la oportunidad de aprenderlo si nos esforzamos por medio del Evangelio. Es el lenguaje por medio del cual Dios el Padre y su Hijo Jesucristo hablan. Se dice también de que nuestro espíritu puede reconocer este idioma. Se dice que cuando Dios el Padre se dirige hacia nosotros por medio de este idioma, nosotros lo reconocemos inmediatamente. Y nuestro espíritu inmediatamente reconoce, por más que sea el ateo o el incrédulo más acérrimo, su espíritu va a reconocer la voz de Dios nuestro Padre y también de su Hijo Jesucristo. Es por eso que se dice en el día grande y terrible, en la segunda venida, que cuando escuchemos sus voces, se dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Jesús es el Cristo. ¿Cómo obtuvo el pueblo de Sión el cielo? Pues recordemos que Sión fue arrebatado. Todos, Enoc y su pueblo, se esforzaron por ser rectos y de esta manera
perfeccionarse y querían llegar a ser como Dios, y efectivamente de ese modo llegaron al cielo. Fueron arrebatados por Dios mismo para que pudieran estar con Él. Y no fue necesario hacer, fíjense la diferencia, ¿no? No edificaron una torre, edificaron una ciudad justa. ¿Qué aprende sobre el pueblo de Babel? Justamente el contraejemplo, la contraposición, ¿no? Que ellos, lejos de prepararse espiritualmente, perfeccionarse, mejorar, solo estaban concentrados en las cosas del mundo e hicieron una torre pensando que podrían llegar a Dios. ¿Qué nos enseña eso sobre nuestros esfuerzos por regresar a la presencia de Dios? De que debemos seguir esforzándonos aún con mayor fuerza en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos ha proporcionado Dios para ayudarnos a llegar al cielo? El Evangelio, principios, ordenanzas, doctrina y convenios que nos harán no solamente volver hacia Él, sino llegar a ser como Él. Ha sido un gusto para mí poder compartirles esta clase. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Gracias a los que pudieron llegar hasta aquí. Si hay alguna cosa que desearen que yo pudiera profundizar o ampliar o explicar más, déjenme en los comentarios. Pero hasta aquí ha sido suficiente la clase. Hay muchas cosas más de las que podríamos hablar, pero con esto es suficiente para tener una clase, por ejemplo, de escuela dominical en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y finalmente les comparto mi testimonio de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia única y verdadera sobre la faz de la tierra y tiene la revelación y la restauración para que nosotros podamos entender, aplicar las Escrituras y atesorarlas. Conmigo ha sido hasta aquí, en el nombre de Jesucristo. Amén.